Hablar mal de Sister Piller porque son códigos de amigos. Bien, buenísimo. Bueno. Gracias, Gonzalo. Por favor. ¿Y qué? ¿Sabe qué? Lo que está pasando, que ha paralizado Europa prácticamente, Sí, al por mundo. supuesto. Las elecciones en las Galias, las elecciones de Francia, donde Macron, candidato, el esperado, ¿no? Sí, el que iba contra sí. la señora ultraderechista, favorito. justamente, el favorito ha ganado, se ha impuesto, y tenemos allí un corresponsal argentino que trabaja en este escrutinio. Juan Ibarra, buenas tardes. Abigail Asalle, te saluda, y Roberto Funes, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Qué hermosa imagen que tenés detrás, la verdad, Juan. No lo quería decir, qué envidia. Envidiable. Sí. Me corro un poquito así en un poquito más. Impresionante, divina la imagen que tenés detrás. Pero bueno, contame, contanos en realidad cómo se desarrolló la elección, qué es lo que se está diciendo. Nosotros tenemos aquí como que ya ganó Macron y por una amplia diferencia. Es así, ganó Emmanuel Macron, se impuso ante la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, obtuvo un 65%, que era lo que estaba planificado y lo que las encuestas venían diciendo hasta este momento, así que no hubo sorpresas en esta votación y Emmanuel Macron va a ser el próximo presidente de Francia. ¿Cómo han sido? Porque bueno, recordemos que antes de llegar a estas instancias, en lo que fue las previas, las pasos allí en Francia, se vivieron momentos complicados, momentos duros, ¿no? Sobre todo en la calle, manifestaciones que alrededor de los escrutinios y de las votaciones, bueno, se vio violencia, se vio agresión, se vieron cánticos, sobre todo contra Marine Le Pen. Exactamente, había mucho temor a lo que iba a suceder en caso de que Marine Le Pen se imponga en las elecciones, teniendo en cuenta que no solamente ella daba un discurso racista, antimigratorio, donde desarrollaban una teoría de igualdad y ponían en el mismo lugar a los musulmanes, a los árabes y a los terroristas como una sola bola, y entonces que ella gane iba a hacer que ese discurso se imponga de alguna manera y legitimice en la gente, y de esa manera se cree caos. Entonces, además de eso, ella exponía que iba a retirar a Francia de la Unión Europea, lo cual iba a ser un golpe muy fuerte para la zona euro, teniendo en cuenta que Francia junto a Alemania es uno de los pilares y los motores de la Unión Europea. Por eso mucha gente, sobre todo los jóvenes, salieron a la calle a manifestarse y a proteger lo que ellos creen que es la Francia en la que quieren vivir. Ahora, Juan, aquí nos había llegado, de hecho, información de un cierre del Louvre justamente porque había amenazas de corridas en el búnker. ¿Esto es así? Es así, pero simplemente fue para calmar las aguas y para ir empezando a limpiar el lugar donde Emmanuel Macron iba a dar su discurso cuando gane. De la victoria, así que claro. Exactamente, simplemente fue eso, fue limpiar, fue ir empezando a hacer espacio y evitar todo tipo de problemática. Con respecto a lo que decías de la seguridad, y entro un poquito en ese tema, se estaban viviendo momentos bastante tensos en Francia. Hay mucha, la gente está muy sensible, la policía y los militares están en la calle, imponen mucho cuando pasás por al lado de ellos, porque son grupitos de 4, 5 hasta 6 militares juntos armados. Y la verdad que impone un poco de miedo y hace sentir, no sé si te hace sentir más seguro o con más miedo. Juan, preguntarte justamente las características de este joven, porque la verdad hay que decirlo, es 39 años. Es uno de los más jóvenes del mundo, el presidente, el mandatario, que realmente va a llevar a lo que dicen los franceses, el sacarlos del pozo. Recordemos la recesión laboral en Francia, la recesión industrial y también el miedo y el pánico manifestado por muchos franceses de que ganase Marine Le Pen. En este caso, ¿cuáles son las características que les traería Macron a Francia? Emmanuel Macron, no hay que olvidarse que ya fue ministro de Economía del actual gobierno, por parte del oficialismo, así que ya integró y llevó adelante medidas que en su momento no fueron tan agradables para la gente. Lo que él vio, él fue uno de los niños privilegiados dentro del ministerio, él es una persona con una capacidad intelectual superior al resto y siempre se impuso de esa manera. Él es un banquero que tiene una formación filosófica y también humanística, lo cual lo hace un tanto diverso. Él, para llegar a entender cómo Emmanuel Macron se impone en estas elecciones,
hay que volver hasta hace 7, 8 meses. Si nosotros teníamos esta misma conversación, seguramente no lo poníamos como uno de los candidatos. Él hizo una campaña muy fuerte por fuera de las estructuras políticas tradicionales, porque entendía que eran las que se estaban deteriorando y que la gente no quería continuar con el Partido de los Republicanos y con el Partido Socialista, que claramente se pudo ver en estas elecciones. En la primera vuelta fueron los más castigados y los que sufrieron el golpe de la situación actual en Francia. Juan, en cuanto a la reforma de la ley laboral, ¿qué opina Macron o cuáles son al menos los proyectos a presentar prontamente? Hay un dato muy interesante con eso, y es que la segunda vuelta, el balotaje, nunca se intentó hablar de programas y nunca se intentó hablar de planes. Simplemente fueron una batalla personal entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, lo cual hacía contar o desarrollar un programa o el programa que iba a llevar adelante. Así que es muy, muy difícil saber de qué manera se va a llevar adelante este tipo de promesas electorales. Ajá, ok. No, porque eso era importante. Francia completamente convulsionada por la reforma laboral y de hecho muchísimas marchas de los mismos trabajadores que se oponían a esos cambios en la ley laboral y que de hecho en muchas oportunidades del año pasado hasta realizaron manifestaciones, marchas, cortes de calle, realmente fuerte fue. Y recordemos también la idea que tiene Macron de los inmigrantes, ¿no? También. Del hecho totalmente contrario a lo que decía Le Pen, bueno, no digo cerrar toda Francia, pero sí priorizar el trabajo de los propios franceses al lado de los inmigrantes. Entonces, bueno, así se estaba viendo también una nueva Europa. Mira, esta mañana en los diferentes, seguramente vos allí, Juan, lo habrás visto en diferentes canales de la televisión europea, se veía Europa en vilo, ¿no? Vos lo podías traducir, porque depende de lo que pasase hoy en Francia, era un antes y un después dentro de la Comunidad Europea. Tal cual. Juan, muchísimas gracias. Bueno. No, muchísimas gracias. Hacelo. Contanos lo último que tenías. Simplemente con respecto a lo que estaban diciendo, decir que Emmanuel Macron se presenta hoy como el gran salvador de Europa, así que vamos a ver si realmente lo va a llevar adelante y si lo va a poder hacer, porque teniendo en cuenta que también tiene mucha gente, alrededor de 11 millones votaron por Marine Le Pen, entonces van a hacer una presión muy fuerte, no tanto ahora, sino la legislativa que se vienen en junio. Gracias, Juan Ibarra, periodista argentino allí en Francia, con todos los detalles de lo que ha sucedido en estas elecciones. Ya Francia cuenta con un presidente, el más joven, 39 años, y un dato de color, le cuento, este señor, Macron, está en pareja con una mujer que le lleva 12 años más. Está en pareja, a diferencia que quizás que una mujer saldría con un hombre más grande, en este caso el presidente más joven del mundo. 39 años. Así es, bueno, tiene como una musa inspiradora, es un dato de color, simplemente para acotar, una mujer que le lleva 12, 13 años. Mirá vos. Y si le parece, vamos a ir al clima, mi querida, ¿sabe? Claro, a la temperatura, el tiempo. 18:30, Robert, y 18:28. Tiene un caftar muy lindo, está muy linda. Bueno, le cuento a ustedes que están del otro lado para que sepan qué es lo que tienen que saber, ¿no? Con respecto a la climatología, al tiempo, a la temperatura, algo muy importante, ¿vio? Cuando la gente tiene ganas de hablar de algo o no, ¿qué hace? Habla del clima. Y usted ya tiene aquí en pantalla lo que va a suceder en el día de hoy.